Bueno, hoy nos encontramos para cerrar un poco los temas. No quedaba mucho. Si recuerdan la última clase, estuvimos en el medio del impasse del feriado del 8 de diciembre. Así que bueno, siento que hace un mes que no nos vemos, así para que no nos vemos, que no doy clase solo acá enfrente de la computadora. Este, Así que me parece como que se pasó una eternidad, pero bueno, quedaba muy poquitito. Así que la idea es cerrar con todos los conceptos hoy y que puedan terminar tranquilos la materia y bueno, seguir adelante con sus cosas. Lo último que vimos la clase pasada fue un ejemplo de una aplicación Rails que fuimos haciendo todo muy a mano, o sea, creamos una ruta, creamos las vistas, creamos un modelo bastante simple. Sí, Pablo me dice que no estoy solo. Sí, es que en realidad acostumbrado a dar clases enfrente de todos ustedes y verles las caras. Es bastante distinto esto de dar clases enfrente de la computadora y hablarle a una pared que tengo enfrente. Sé que están muy activos, así que buenísimo. Bueno, les comentaba, lo que vimos la clase pasada fue cómo armar muy a mano, o sea, creamos hasta los directorios a mano, creamos los archivos nosotros. Y bueno, ese tipo de proceder es bastante, lo que en inglés sería error prone, muy propenso a errores. Entonces, lo que vamos a conversar hoy es acerca de lo que se conoce como scaffolding. Así que bueno, vamos a avanzar. Entonces, esta fue la última de los slides que habíamos visto y vamos a hablar ahora de scaffolding. Entonces, ¿qué es esto de scaffolding? Bueno, la traducción de scaffold es andamio. Me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez. Esto fue en Symfony 1.0 y sinceramente me encantó porque era una especie de herramienta de cuarta generación en el sentido de que generaba código para simplificar lo que sería una VM pavote, ¿no? de un modelo. Y cuando lo vi en Symfony, la verdad me encantó. Es un concepto que, como dice acá, lo utilizan un montón de frameworks y simplifican la generación de código a partir de templates que podemos parametrizar y acelera muchísimo la generación de lo que serían los CRUDs o en nuestro criollo tan amado, el ABM, que le falta una letra para hacer CRUD. Entonces, una vez que uno tiene este esqueleto, es como el andamio sobre el cual uno se para empezar a construir. Entonces, de ahí el nombre. Entonces, bueno, eso es así medio genérico. Rails tiene un potente mecanismo de scaffolding que nos permitirá ir armando un proyecto Rails de forma muy simple y automática. Entonces, vamos a ver un poquitito esta herramienta. ¿Qué automatiza Rails? Bueno, la generación de los modelos a partir de migraciones y el código Ruby asociado, controladores y rutas que implementan CRUD y vistas que materializan las funciones requeridas en cualquier CRUD, es decir, los formularios, los listados con las acciones, etc. Entonces, vamos con un ejemplo. Yo no tengo ninguna aplicación Rails ahora, me parece, así que vamos a ir a crear una y vamos al tmp, metadir Ruby, Ruby Rails New, TTPS, y vamos acá en TTPS ya empezar a trabajar. Entonces, cuando uno pone Rails Generate, vamos a hablar un poquitito más de Rails. Cuando uno pone Rails Generate, lo que tiene es un montón de opciones que vemos acá. Podemos generar Application Record, Asset, Channel, Controller, Generator, Helper. Entonces, cuando uno quiere generar distintas cosas, tiene generadores, que serían estos scaffolding que uno tiene, para un montón de casos diferentes. Vamos a ver entonces cómo ir por el que sería el más ambicioso, que sería el scaffold. Entonces, cuando uno pone Rails Generate Scaffold, acá yo lo puse un ejemplo que es Books, para que veamos qué es lo que genera. Este ya terminó también. Bueno, cuando le damos ahí, vemos que genera una serie de cosas. ¿Qué generó? Y si lo analizamos, nos creó una migración que se llama Create Books, o sea que va a crear el modelo Books. Nos crea el modelo Books
nos crea los test unitarios y funcionales, nos crea en el ruteo algo que se llama Resources Books, ahora les voy a poner el link a eso para que lo vean. Nos crea el controller, nos crea las vistas para el listado, para la edición, para la vista, para el nuevo y el formulario que se usa para el nuevo y el editar. Nos genera acá, ¿cómo se llama? Test del controller. Acá, perdón, eran los fixtures, no era de unidad, estos son los funcionales. Nos crea helpers para las vistas. Nos genera los JBuilder para, si queremos hacer una API, escupir los datos en JSON. Y assets específicos para books. Entonces, vamos a chusmear un poquitito lo que generó. Cuando vamos a apps, models, acá tengo book, que no tiene nada. Nos genera entonces en db migrate, nos crea una migración que es esta, que no tiene ningún campo, porque no especifique ningún campo, lo cual es un poco útil. Después lo que tenemos en apps controllers, tenemos books controller, que es un books controller que este ya tiene más cosas. Bueno, entonces acá sí me llamó la atención, porque tengo más cosas. Entonces tengo books controller, application controller, tengo el index que ya me agrega el book all, que me trae todos los libros. Esto no está muy bueno para cuando uno tiene muchos libros, para lo cual está bueno empezar a analizar el uso de un paginador, un pager, como por ejemplo Caminari. Tenemos acá el show, que es el que muestra un libro. ¿Y qué libro muestra? Porque no hace nada acá, ¿no? Entonces acá, bueno, vemos una buena práctica de Rails, es que before actions lo que hace es invoca el método setBook, que solamente este método se va a invocar para los métodos show, edit, update y destroy. O sea que setBook es otro método que está acá abajo, que lo que hace es setea una variable instancia book a partir del libro que encuentra con el parámetro ID. Entonces, no pongo código en el new, en el show, no pongo código en el edit, y no pongo código en el delete, en el update, ni pongo código en el destroy, porque el código que setea la variable de instancia book que tiene el libro sobre el que estoy operando. Entonces, para el show, el edit, el update y el destroy, se invoca siempre con ese before action un método que se llama setBook que setea la variable de instancia @book para poder tenerla disponible y ya usarla para lo que yo quiera. En el caso del show no se usa para nada, en el edit tampoco, porque seteando la variable, la vista es la que hace el resto de la magia. Entonces, después tenemos en el new, creamos un nuevo libro, porque estamos creando un nuevo libro, y el new, recuerden que mostraba el formulario. El que lo crea definitivamente es el create. Entonces acá está el create, que recibe los parámetros del libro, que es bookparams. Acá está, es un método que le pide a params todos los campos que tiene bajo la tipo namespace book, es decir que todos los campos vienen con el nombre del modelo prefijados para poder, es como un arreglo que tiene book y adentro todos los campos de book, un arreglo asociativo. Bueno, entonces el create es el que crea, pero ya me pone todo el código de cómo se crea. Entonces acá hidrata un nuevo libro a partir de los parámetros que ven del formulario, y acá lo que hace es va a grabar al libro, y si lo puede grabar va a responderlo como en formato HTML o JSON, que son los dos que soporta. Eso depende siempre en las cabeceras HTTP de si me están pidiendo los datos con un formato HTML o JSON. Esto significa que nuestro formulario, todo nuestro CRUD que implementamos para Book va a ser compatible tanto si lo usamos con un navegador como si lo usamos como si fuera una API, para poder usarlo por línea de comandos desde otra aplicación que use el servicio Book para crear libros o para listar los libros, etc. Entonces lo que está bueno de esto es que, bueno, tengo un solo controller con dos potenciales formatos que son HTML o JSON, y lo que hace el response to es, en base a las cabeceras HTTP, determinar si lo que está devolviendo es ¿cómo se llama? Un JSON con el resultado de haber creado el libro, o
una redirección que estamos viendo ahí que nos manda al show del libro con un mensaje que dice Book was successfully created. Entonces, bueno, acá lo que vemos también es que si falla, que no pudo guardarlo, me devuelve al new, ¿sí? Con el mensaje de error en el @book, como fue grabado con save, como falló, devolvió false, queda el mensaje de las validaciones adentro de el errors del book. Entonces, si miramos cómo está implementado el new, valida si el objeto book tiene errores para mostrarlos en una especie de flash, en un mensaje donde se muestran los errores. En el caso de JSON, bueno, devuelve un objeto JSON con los errores. Y esto está todo hecho con scaffolding, es decir, que yo tengo poco por construir si tomo todo esto como una base. Entonces, además de esto, lo que tengo son entonces las vistas dentro del book. Y por ejemplo, si miro el new, tengo el título, new book, con el formulario y un link que vuelve a el listado con book part. Lo que vamos a ver es el formulario. Lo tenemos acá y si se fija, como les decía, si el libro tiene errores, lo que hace es lo muestra con acá un ID donde muestra todos los errores, listando, o sea, muestra un título diciendo que hubieron tanta cantidad de errores que prohibieron la creación de este libro. Entonces abajo me lista todos esos errores con los mensajes de cada uno de los errores en la lista de errores de ActiveRecord. Entonces todo queda cerradito sin codificar absolutamente nada. Entonces yo, después de haber visto que tengo el controlador, las vistas y el modelo, lo que me queda hacer es ver cómo procedo con lo que hizo el scaffolding, que fue tan simple como una línea de RailGenerateBook. Ya me generó automáticamente entonces el código para trabajar con libros. Entonces, después de haber creado todo lo que recién vimos, podríamos ingresar a localhost books y ver qué pasa. Entonces vamos a levantar el servidor de Rails. Y cuando vamos acá nos dice que pending migration error. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Creé una migración y no corre las migraciones. Bueno, vamos a solucionar nuestro gran problema del día de hoy, que es Rails debe create, debe migrate. Estoy pifiando el Rails. ¿Cómo era? Esperen que estoy perdido porque no me acuerdo cómo era el Rails Rank. Porque los corro con Rails en general. No, está en Rails debe migrate. No le gustó. Qué tarado. Tengo el directorio fuera. Perdón. Una boletita. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí me creó la tabla books y vamos a ver ahora si sigue fallando. Perfecto. Bueno, acá tengo un AB, me está moviendo el listado, no hay libros. Pongo un nuevo libro y no tengo campos, entonces lo único que me da es el botón de submit. Me creo un libro. Listo, vamos al listado. Y acá tengo un libro que, a ver, no estamos viendo nada porque el libro no tiene nada. Pero acá puedo ver el libro, que no tiene nada. Puedo editar el libro, que no puedo editar nada. Es un ejemplo bastante pavote. Lo cierto es que lo único que puedo hacer que se va a notar es que puedo eliminar al libro. Bueno, es un ejemplo un tanto pobre, así que vamos a ponerle un poco más de magia. Los libros no tienen campos. Shit. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Scaffolding con campos. Entonces, vamos a primero eliminar lo generado y aprender que también podemos eliminar lo que un scaffold genera, porque a mí lo que siempre me molestó el scaffold es que genera, si quiero probar algo, a veces me genera un poco de basura. Entonces, bueno, ¿cómo lo soluciono? Primero vamos a deshacer la migración, porque esa migración no nos va a servir si queremos hacer algo inicial que ya tenga campos. Deshacemos la migración y ahora vamos a destruir el scaffold que habíamos invocado.
Bien, nos borró todo lo hecho y vamos a generar ahora uno que tenga un título, un autor y un publication year de tipo integer. Entonces vamos a darle ahí y ahora vamos a voy a salir de acá y vamos a hacer un Rails de migrate. Y ¿qué pasó? Uy, estoy en cualquier lado. Está. Rails de migrate y Rails server. Vamos a levantarlo de vuelta. ¿Por qué lo volví a levantar? Porque si lo dejaba levantado usando Spring, seguramente me iba a seguir cacheando lo que había levantado como un modelo anterior. Entonces, bajándolo y levantándolo, Spring no me va a molestar. Es una caché recontra útil para el 90% de los casos, pero en 10% de los casos que a veces me confunde tanto que realmente me marea. Bueno, vamos a ver qué vemos ahora. Cuando entramos acá, veo los campos ya acá, title, author, publication year, vamos a poner new book y acá ya me deja ponerle un nombre. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Tolkien y Book. Bien, back y vamos a poner otro libro. Bien. Ahora puedo ver que tengo una VM donde lo puedo ver, donde puedo editar y donde puedo eliminar. ¿Sí? Y bueno, esto la verdad que acelera bastante digamos, el desarrollo inicial de algún tipo de AVM. Esto no es ninguna novedad hoy en día, la mayor parte de los frameworks lo proveen, así que nada, era una cuestión de mostrarles cómo hacerlo con Rails. Lo cierto es que, como vimos, con Scaffold hacemos todo junto, pero si queremos solamente generar un modelo, ahí estamos viendo con Generate Model, creamos el modelo Fruit con un nombre y un color, podemos generar un controller que se llama Fruit para ese modelo y podemos también generar migraciones para poder alterar algo de lo que que hayamos creado antes y así empezar a manipularlo. Podemos usar tanto Rails Generate Migration como Rails Create New Migration, que es lo mismo que usábamos cuando aprendimos las migraciones de Active Record. Recuerden que también se siguen convenciones, poniendo Create Resource va a crear una nueva tabla. Si ponemos otro tipo de string como yo sé, add, hoy le habíamos puesto book, column tanto, ya me agrega el campo infiriéndole el nombre. Lo cierto es que las migraciones está bueno que tengan nombres que sean suficientemente claros como para leerlas y entender qué estamos haciendo. Bien, nada más que decirles de scaffolding. A la hora de resolver problemas, lo que se suele conocer como troubleshooting, uno tiene diferentes formas de trabajar. Entonces, la verdad que resolver problemas no es es como programar, es un arte también. O sea, no todos resuelven problemas de la misma forma ni al mismo tiempo. Uno puede tirar algunas herramientas y después hay que ser un poco zorro para ver cómo uno puede poner arriba de digamos, la mesada el software como para darle una vuelta al problema a 360 grados, a ver por dónde puedo meterme para tratar de escular eso que no funciona. Y hay que ser, bueno, conociendo todas las herramientas que uno tiene al alcance, a veces uno despliega toda la artillería, pero hay que conocerlas. Entonces, bueno, ¿qué usamos para resolver problemas? Las técnicas que propone la gente de Rails son, bueno, tenemos Rails Console para usar la consola, logs y causar errores adrede para poder ver qué está pasando. Entonces, cuando uno usa IRB, que lo veníamos usando como la consola interactiva de Ruby, solamente evalúa expresiones que son definidas por la API de Ruby, pero no todo el mismo ambiente de Rails, donde levantamos un montón de cosas propias de Rails. Entonces, con IRB estamos bastante escuetos en cuanto a posibilidades, por lo tanto,
Rails nos provee una forma simple de distanciar un IRB con esteroides. ¿Qué significa eso? Cuando yo pongo BundleExec Rails Console, lo que tengo es una consola con todos los objetos que soporta Rails sin tener que estar cargándolos de a uno como librerías. Entonces Rails Console, lo que vamos a ver acá es que carga el ambiente development. Yo puedo entrar en otro ambiente, en el ambiente de producción, en el ambiente de testing, para cargar distintos escenarios, por ejemplo, la base de datos de test o la base de datos de producción, para hacer cosas en ese ambiente. Cuando uno ya está acá, ya tiene, por ejemplo, Book, All, puedo ver todos los libros que son los que estoy cargando en la web. Entonces, tengo la posibilidad, que esto a veces en otros lenguajes cuesta hacerlo, de utilizar métodos sin tener que escribir un script, porque directamente abro la consola y juego con Rails como si estuviera codificando una tarea aparte, porque lo que hago es en forma interactiva, en esto se llama REPL, puedo ejecutar comandos usando métodos míos o agregando nuevos métodos en esta instancia de IRB de Ruby para poder hacer algo que yo necesite. De hecho, podría modificar el libro que estamos viendo acá, hacer un book first, the name, title, igual a y lo que vemos acá que sucede es que se actualiza, o sea, ese tipo de cosas están buenas. Por otro lado, el tema de los logs. Bueno, la verdad es que nosotros los logs como desarrolladores generalmente no acostumbramos a escribir logs. Como docentes por ahí es una falencia nuestra no expresar la importancia de cómo loguear o de cómo funciona un logger. Yo no sé en cuántas materias le han explicado qué es un logger o qué es un log. Casi que el nombre uno lo empieza a inferir porque todas las aplicaciones de alguna forma dejan un registro de cómo van ejecutando. Lo cierto es que el concepto de logger o loguear es una cuestión de auditoría más que nada. Auditoría que le puede servir, porque uno dice auditoría y en general se imagina un auditor, pero en general los logs son más que de auditoría, son una ventana que uno tiene para ver qué es lo que está pasando en el código en ambientes que son a veces no solamente desarrollo sino productivos. Entonces los logs son una herramienta muy simple de usar y muy potente. ¿Por qué muy simple de usar? Porque el logger no es más que una especie de printf o de puts, si quieren en términos Ruby, pero uno cuando ve cualquier ejemplo de un programa en un lenguaje nuevo, el primer programa que nos muestran es el famoso Hello World. Y el Hello World se imprime en pantalla. ¿Y por qué acostumbramos a enseñar imprimiendo en pantalla? Porque viendo que un código imprime lo que uno espera, uno empieza a sentir que el código funciona como uno quiere. Entonces, esa necesidad de ver qué es lo que está pasando es lo que los logs nos proveen. Entonces, si yo uso el framework con los logs que imprime el framework, me imprime cosas que ya automáticamente veo que el framework me concede, que es lo que estamos viendo acá. Yo cada vez que entro acá, accedo así, veo que acá me agrega un nuevo log que me dice cuál es la URL que se accedió, desde qué IP, a qué hora, que esa URL con el método get y el /book fue procesado por el controlador BooksController, la acción index, y el formato que me lo pidieron es HTML, no fue JSON. En otro orden, me dice que renderizó la vista index.html.rb con el layout para application. Lo que terminó sucediendo es que eso tardó 0,3 milisegundos hacer esta consulta que vemos acá. Y sucedió en la línea 16, después que mostró esto hasta acá y tardó 4.1 milisegundos y que alocó 772 objetos. Entonces, con esto que estamos viendo acá es que retornó después un 200 OK en 24 milisegundos, donde hubo 21.8 milisegundos en las vistas, 0.3 milisegundos que coincide con este en Active Record, y se alocaron 4.119 objetos en total. Entonces, cuando uno prueba algo un poco más complejo, como por ejemplo editar
Ahí lo que hizo fue mostrarme el get de books con el ID de edit, ¿sí? Eso fue el edit, pero fíjense que si yo modifico acá el nombre, update book, eso va a invocar el método put. Entonces, a ver, acá está. Bueno, put no, patch. Patch porque manda solamente lo que mandó. Entonces acá vemos el patch, que ya no es más un get. Y lo que manda es en books de /1. Y los parámetros que me manda son estos que están acá. ¿Sí? Y lo que tengo acá son las consultas que terminé haciendo. Entonces termina y me manda un 302 que me reenvía a el show. Y por eso es que después de esto veo el show. Entonces los logs tienen mucha información con la que ya el framework me provee. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar logs míos? Y en general no nos explica mucho acerca de los logs, y por eso es que quiero hacer un poco de hincapié en eso. Los logs en general se separan por los ambientes. ¿Por qué? Porque en el ambiente de development a mí me interesa tener seguramente un nivel de log que sea bien verbose, es decir, que sea bien parlanchín, que imprima mucha información, porque en desarrollo necesito ver qué pasa por las tripas de mi código. Mientras que en producción no me interesa que sea tan verbose, es decir, que sea más precavido al hablar, por dos razones. Una, porque no estoy debugueando código, y otra, porque escribir en un archivo es una operación de entrada-salida que es muy lenta, y tercero, porque además ocuparía mucho espacio. Entonces los servidores web en general manejan, cuando uno los configura, para los distintos ambientes, distintos niveles de log. Y esto data de lo que es el predecesor de los loggers que conocemos en los frameworks, que es una herramienta que se usa en el sistema operativo, se llama syslog. Cuando uno configura el syslog en el sistema operativo, tiene esta misma herramienta que tienen los loggers, que es configurar un nivel de log. Y el nivel de log es como una varita o un volumen de un amplificador, si queremos, donde uno elige cuál es el volumen con el cual quiere escuchar los logs, es decir, con qué nivel de log quiere trabajar. El nivel más bajo sería el de los errores, es decir, ver pocos logs, solamente aquellos logs que son del nivel error. El siguiente, el que le sigue al nivel de error, en verbosity, es decir, en cantidad de logs que imprime, sería el de información. ¿Por qué? Porque el de información incluye a los de información y a los de error. El que le sigue a la información, perdón, el de warnings es antes el de información. El de warning, pues son warnings y errores. Después viene el de información, que incluye el de información, el de warning y el de errores. Después viene el de debug, que incluye el de debug, el de warning, el de información y el de errores. Y algunos tienen otro que es el de tracing, que es mucho más que el caso de debug. Entonces, yo estableciendo un nivel, tengo una suerte de desacoplar lo que sería la forma de escribir un log. Yo cuando escribo un log lo escribo en un nivel. Por ejemplo, yo puedo tener un log que diga que en el nivel debug imprima una ola cada vez que entra un controlador. Pero si yo lo configuro en el nivel de debug a mi aplicación de producción, ese log no se va a imprimir, porque es como sintonizar una radio. La radio está transmitiendo, si no la sintonizo no la escucho. Entonces, los loggers se van a usar como lo vamos a ver ahora, y les voy a mostrar también cómo se configuran para cambiar ese valor. Entonces, primero que cada ambiente tiene su propio log, como vemos acá. Tenemos un log en development, en producción, y que todo esto es configurable justamente en cómo se configura para cada ambiente el logger. En el ambiente de desarrollo, todo log escrito en el archivo es además enviado a la consola donde se corre el comando RAID server. Y además los logs por defecto de Rails es posible usar el objeto logger. Entonces vamos a ver cómo se usa esto. Primero vamos a hacer eso de Rails logger en la consola. Yo les dije que acá ponemos Rails logger. Y acá tengo un logger, ¿sí? Como pueden ver, acá tenemos un logger que acá está diciendo cuál es el dispositivo donde imprime, ¿sí? Que es porque estamos en desarrollo. Si yo hubiera entrado en el ambiente de producción, ahora veo que el archivo es otro, production está acá, ¿sí? A ver si puedo ver el level. Acá veo el nivel acá, y si entro sin si entro en desarrollo,
sea un REST logger. No, están los dos en cero. Esto no sé si lo puedo cambiar ahora. Bien. La cuestión es que yo al REST logger le puedo decir y vemos que imprimió ese hola acá. Y vemos que también se imprimió acá. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el logger, lo que quiero que vean es que termina integrándose con los logs de la aplicación. Entonces, fíjense que cuando uno usa el logger lo puede usar con debug, lo puede usar con info, lo puede usar con warning, con error. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un logger que establece un nivel determinado, los logs que están por encima de ese logger, de ese nivel de logger, no se van a imprimir. ¿Sí? Entonces acá vemos una aplicación que se llama Visitor Controller, que era la original que habíamos visto en la clase anterior, y acá le ponen, por ejemplo, logger debug y el mensaje debug enter new method y rate logger debug owner name is pirula. Lo cierto es que en este contexto lo que vemos es que al ser en modo debug, si yo mi aplicación la configuro con otro nivel de logger, no se van a ver estos logs. Bueno, a ver, yo por ejemplo acá tenía un scaffold, que vamos a ver app controller y vamos a agarrar el debug controller. Y vamos a ponerle en el index, acá, directamente en vez de usar raise logger, podemos usar logger, que ya lo tenemos disponible, porque acá lo usamos de esa forma, pero acá lo que decía, que podemos usar raise logger en modelos, en los controladores se puede usar directamente logger, entonces vamos a usar logger, y vamos a poner logger.debug, ingreso al index de book. Bien, entonces yo ahora entro al index de book y entre dos veces. Entonces acá estoy viendo un logger, este logger que termina viniendo de eso que yo puse. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo con la idea? Bien. Ahora, en la configuración de Rails, acá lo que estamos viendo es que el log level, fíjense que está puesto en debug en producción, ¿sí? Yo acá lo voy a poner en otra cosa, lo voy a poner en info. Lo voy a dejar en debug y después lo voy a poner en info. Como lo dejo en debug, si yo levanto esto en producción, entro acá, se hace enfrente. Bueno, lo voy a hacer, tengo que correr las migraciones en el ambiente de producción. ¿Qué creo que le está pasando? A ver.
Acá estoy viendo el ingreso a Indexbook, pero ¿dónde? Error. Me faltó compilar. Dice que falta esto, Perdón, se hace la falta. A ver. Config environment production assets. Esto. Ahí está. Ahora les comento lo que faltaba. Lo cierto es que cuando yo creo acá un libro, porque no me anda obviamente su otra base de datos, cuando vuelvo al back sigo viendo, debería seguir viendo acá en los logs, ya en la consola no imprime nada, pero sí en los logs de f de log production debería ver acá que me imprime. ¿Dónde estaría? Ingreso al index, acá está. ¿Sí? Ven que lo dice en debug. Hay una línea para cada cosa. ¿Sí? Ahora, yo lo que voy a hacer es cambiarle esto para que muestre solamente errores. Y en ese caso vamos a ver que no muestra ni siquiera estos info. O vamos a ponerlo en info y después lo ponemos en error. El debug debería desaparecer. El mensaje debug. Entonces, acá que habla de level, no sé ni en qué está, yo estoy production también. Acá. Vamos a ponerle info primero y ahora tengo que salir y volver a entrar. Cuando trabajamos en producción usa unas caché, o sea que eso si no, no se iba a ver. Ahora lo que queríamos ver es que el mensaje debug no debería aparecer. O sea, actualizamos acá y como ven ya desapareció, tengo los de info. Y si ahora le pongo error, ni siquiera van a aparecer los que estábamos viendo recién. Ven que no aparece ningún log. Si esto yo lo dejo como siempre acá al frente, allá siempre encima, y acá actualizo atrás, no muestra ningún log. ¿Se entiende cómo funciona entonces el nivel de log? Respecto, mientras ustedes me escriben, respecto a lo que no me anduvo es porque, ¿recuerdan cuando hablamos de los web servers y la diferencia entre un web server y un application server? Bueno, cuando yo les decía que delante de una aplicación Rails o Python o PHP se termina poniendo un web server tipo un Nginx, es porque uno no quiere que en producción la aplicación sirva contenido estático. Entonces lo que le estaba pasando es que trataba de no encontrar application CSS. Entonces no podía servirlo, estaba fallando por eso. Entonces ahí cuando le puse que sirva los contenidos estáticos empezó a funcionar. Bien. Esto me quedó always on top. Bien. A ver. Perfecto. Bueno. A ver, los logs vuelvo a decir, los logs son tan importantes. Yo les voy a contar una anécdota. Nosotros desarrollamos una aplicación que fue muy usada durante un tiempo, una aplicación para un portal web de un diario.
donde teníamos 4 backends y varios frontends y un par de APIs, o sea, era un servidor Rails, varios servidores Rails que se escalaron horizontalmente, entonces vos tenías muchas aplicaciones que logueaban, ¿no? Y lo que teníamos en algunos casos, sobre todo cuando recién empezamos, lo pusimos recién en producción y tuvimos que hacer tuning ahora explico a Pablo lo que habla de lo que preguntó. Cuando teníamos 4 APIs más 4 backends más 6 frontends, por decir algo, de repente tenés 4 más 4, 8 más 6, 14 aplicaciones logueando. Encontrar un problema cuando vos tenés mucho tráfico de lentitud o qué es lo que anda mal es muy difícil porque lo que empezás a ver es tipo Matrix, ves un montón de logs que pasan y bueno, ver algo ahí es muy difícil. La verdad que en Matrix es un bolazo, pero cuando uno tiene que entender qué es lo que pasa, lo que se usan son agregadores de logs. Entonces hay productos que lo que hacen, concentran los logs en un solo servidor para poder ver los logs de una forma junta, los de 14 servidores. Entonces vos, para que sea una idea, las herramientas que se usan, una de las más usadas es Elasticsearch como base de datos donde se guardan esos logs, y con productos del tipo Kibana, que es gráficamente me permite armar dashboard y filtrar los errores y hacer búsquedas, uno termina focalizando mejor donde hay un problema. Entonces, es muy importante loguear. A priori uno no le da mucha bolilla y con los logs del framework muchas veces es más que suficiente, pero a veces no del todo suficiente porque los problemas que cada uno ataca son propios y a veces uno tiene que loguear cosas que después le permitan ver qué es lo que está pasando. Entonces, es una herramienta muy fácil de usar, la del logger, muy potente y muy fácil de integrar con herramientas como las que les dije. Entonces, están siendo tan win-win, digamos, ganamos de todas formas, les recomiendo que lo usen. Pablo que nos preguntaba por qué en producción se usa Apache, cómo se pone en producción esto con Apache o Nginx, cómo es que se pone, ¿querés saber o por qué? ¿Cómo se configura? Bueno, cuando uno quiere saber cómo se configura una aplicación Ruby o Python, lo que fuere, contra un Nginx o un Apache, tenemos que entender un poco que estos servidores, tanto Apache como Nginx, vamos a hablar de Nginx, que es el que es más simple. Nginx es un web server ruso que está escrito en C y que es muy potente a la hora de servir contenido estático. Entonces, uno lo que termina viendo es una búsqueda simple, Nginx Rails App Setup, por ejemplo. Voy a agarrar cualquiera, no sé ni si tiene sentido. Vamos a agarrar la primera que está acá. Acá está. Igual acá están configurando con Passenger. A mí no me gusta con Passenger. Vamos a Rails Upstream Unicorn. Esta por esta bien. Acá estamos. Acá está toda la magia. Bueno, fíjense, acá está la configuración. Bueno, el web server es un web server que se configura en general. Si yo levanto un Nginx, bueno, voy a levantar un Nginx para que vean cómo funciona este Nginx y vamos a tratar de dar.
Bueno, acá estoy dentro de una máquina que metí en Nginx y si nos fijamos en la configuración que estamos viendo acá es toda la configuración, o sea, acá empieza. Toda esta parte, si quiero, no tengo por qué preocupar demasiado. Acá lo que veo es que empieza la configuración HTTP, donde tengo los logs, donde tengo habilitadas todas las cosas, y acá hay un include, que es donde empieza la cuestión importante, ¿sí? Todo esto casi que nunca lo toco, es una configuración por defecto, pero acá lo que estamos viendo es que va a manejar hasta 1024 conexiones simultáneas, digamos, algo impensado para una aplicación Ruby. Una aplicación Ruby podría estar atendiendo, si tiene 4 procesadores, 4 clientes concurrentes, digamos, por cómo está planteado. Esto puede usar threads y es mucho más eficiente. Entonces vamos a entrar a este directorio, porque acá adentro está levantando todos los archivos que están acá, que terminan en conf. Y lo que tenemos acá es uno solo que es default. Y esta es la configuración que le voy a sacar todos los comentarios para que sea más fácil, que es -b, los comentarios de default. Y esta es toda la configuración de una aplicación en Nginx. Lo que estamos viendo acá es que dice que va a escuchar en el puerto 80, el server name es cómo se va a llamar el servidor, para implementar algo que se llama SNI, y todo lo que le pidan del barra lo va a servir desde user share nginx html. Si entro a ese directorio, acá veo un archivo que se llama index.html que tiene este código que estamos viendo acá. Si yo entro entonces a mi máquina en el puerto 8080, donde levanté ese Nginx, lo que veo es ese welcome, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, volviendo al tema del etc nginx conf-d, cuando acá me fijo con el grep, la configuración, veo que esto sirve todo lo que está en este contenido y cuando tiene algún error me sirve todos estos errores con el HTML cuando hay un error. Nada más, esto es lo único que configura. Ahora, ¿cómo se configura para configurar esto con una aplicación de, ¿cómo se llama? Rails. Bueno, acá lo que estamos viendo es que en vez de ir a buscar, acá dice dónde está la aplicación, dónde están, esto que estamos viendo acá es donde está instalada mi aplicación Rails, ¿sí? Entonces mi aplicación Rails, ese path, debería ser el directorio public de mi aplicación en general. Sí o sí tiene que ser el public de una aplicación. Y acá lo que estamos diciendo es cómo va a buscar los archivos. Bueno, acá cuando le decimos trail files, es una sintaxis de Nginx que lo que dice es, cuando me mandan una URL determinada, va a ir a buscar el index.html o la URI, a ver si está, y si no la encuentra en esos lugares, lo que voy a hacer es invocarle a Rails para que Rails resuelva el problema. En última instancia está en esta lista cómo buscar las cosas. O sea, si cuando me piden algo, ¿sí? En la URI, o sea, en la URI es lo que viene después de la dirección. Yo puedo poner, cuando yo entro acá la URI es barra, porque no tiene nada. Entonces, lo que hace primero es probar, en este código es concatenarle al barra index.html. O sea, si no me ponen nada, va a ir a buscar index.html. Si no lo encuentra, o sea, no existe un archivo que se llama index.html, va a ir a buscar URI. O sea, por ejemplo, si me mandaron a buscar barra pepe barra no sé, va a buscar el archivo barra pepe barra no sé, con esa configuración. Pero si tampoco lo encuentra, lo que hace es pedirle a @rails. @rails está definido acá abajo. Ahora vemos cómo funciona esa parte. Lo que está definido después acá es justamente para lo que son archivos estáticos, lo que son los assets, las imágenes, los packs, JavaScript, bueno, todo lo que está bajo el directorio public, que son estas URLs que supuestamente encontraría de forma estática, lo que está haciendo es habilitar cuestiones que tienen que ver con la compresión, con agregar cabeceras, hacer que expiren y se cacheen por el usuario, con un montón de cosas que son muy HTTP, no viene al caso ahora. Y la parte que está abajo, en Location Rails, lo que está diciendo es cómo se conecta con la aplicación Rails. Entonces, cómo hace cuando viene una petición que Nginx no podría resolver a priori para pasársela a nuestra aplicación Rails. Entonces, por un lado está el Nginx atendiendo un puerto 8080 y en este ejemplo vemos que está corriendo nuestra aplicación usando Unicorn. Yo acá nuestra aplicación Rails está con Puma. Bueno, Puma o Unicorn son alternativas, es uno u otro. Pero acá está escuchando en el puerto 3000. Yo podría cambiar para que en el puerto 3000 utilice un socket Unix. Puede ser o el puerto 3000 o un socket Unix. Esa es la conexión que se hace cuando acá le decimos cómo se conecta. Acá dice que lo pasa a esto. Ahora vamos a ver dónde está definido eso. Lo que dice es que cuando le pegan a la aplicación, cuando viene a @rails, lo que recibió el Nginx se lo va a pasar por HTTP
a algo que se llama Rails, que está definido más arriba. Es como se están tirando la pelota. Eso donde está definido, acá arriba, en el upstream que vemos acá. Ahora vemos qué es eso, pero después. Y todo lo que se esté abajo son cabeceras. Cabeceras que necesita nuestra aplicación Rails para creerse de que ella es la que está atendiendo las peticiones reales, porque en realidad el que la está atendiendo es el Nginx. Entonces acá lo que hace es le setea cabeceras que le hacen sentir a esa aplicación Rails que es ella la que está recibiendo el tráfico. Bueno, entonces, fuera de eso, acá arriba lo que tengo es este upstream que se llama Rails y es lo que a mí me permite poner acá que se lo pide por HTTP. Y el enganche real que hace Nginx es con esto, lo que hace nos permite tirárselo a una aplicación Rails. Y lo que está usando es un socket Unix. Si en vez de usar un socket Unix uso TCP 2.3000, listo, funciona, se conecta a mi aplicación Rails. Y si no, lo que va a terminar sucediendo es que va a ir a buscar este socket Unix como está acá, que es mucho más performante usar un socket Unix que usar un socket TCP, porque es mucho más veloz. Usa la memoria para hacer la transferencia. Y acá lo que vemos son configuraciones ya en Nginx, porque yo puedo tener acá más de un upstream, o sea, yo podría tener acá, por ejemplo, 5 upstream y de esta forma balancear entre todos mis servidores Rails. Bueno, obviamente que esto es mucho más avanzado, no viene al caso, pero por lo menos queda grabado por si en algún momento tienen que revisar dónde configurar esto. No es algo que se pida en la materia, es algo que se usa para ambientes productivos y obviamente esta configuración es una muy por defecto porque uno después empieza a tunear un montón de estas cosas. Pero bueno, la idea era dejarles más o menos sentado y grabado cómo hacerlo. ¿Sí? Hay muchas formas de poner esto en producción. Una es yo busqué con Unicorn, pero puede ser con Puma. Puma y Unicorn son similares, Puma es threaded y Unicorn no. Hay un montón de alternativas entre Unicorn o Puma. Y la otra alternativa es usar Passenger, que es otra... Uy, esperen que lo busqué en el navegador equivocado. Passenger Ruby Rails. Que esta es otra, que también es bastante robusta, pero que a mí me termina gustando más la de Puma y la veo más transparente a mis ojos, la de Puma / Unicorn. Bien, dicho esto, Passenger es este producto. ¿Sí? Bien. Bueno, otra alternativa para hacer troubleshooting es el tema de causar errores. El causar errores es algo que uno en otros lenguajes hace lo mismo, o sea, en PHP, aquellos que hayan programado usan bar and die en cualquier lado, entonces de esa forma explota la aplicación y pueden ver qué es lo que pasó. Entonces acá lo que estamos viendo es escribimos disaster en el medio de nuestro código. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo aprieto disaster. Obviamente que esto sirve para desarrollo, no para producción, porque es más cómodo. Entonces yo voy a levantar el server y voy a abrir acá un controller, que era Books Controller. Voy a agregar acá un disaster, cualquier cosa. Pepe, no importa, Pepe. Entonces, si yo vuelvo a acceder acá, lo que va a pasar es que explota. Pero fíjense qué lindo que explota. Explota y me marca la línea del código donde explotó. ¿Sí? Me dice acá el código. ¿Sí? Y acá abajo lo que tengo es una consola de Rails. Y acá tengo el @books. @books.count. @books. Está buenísimo. 1 más 1. 2. Tengo una consola de Rails para poder ver y jugar tipo debugging, que es lo que tengo ahí. Entonces, esto es una herramienta mucho más potente porque me frena en el contexto de algo que está fallando para poder qué es lo que pasa. Obviamente que esto está solamente para desarrollo, porque acá alguien me puede borrar todo el código de mi programa. No quisiera que esto quede en producción. Esto sirve para desarrollo. ¿Y dónde seguir aprendiendo? Bueno, acá les pongo un link a Rails Guide donde pueden ver Debugging Rails Application, justamente donde pueden indagar un poco más sobre estas técnicas que les estoy comentando. Bien, con esto terminamos la teoría, no hay mucho más que decirles.
que esto que está acá, que es un montón de información más para seguir aprendiendo Rails. Lo cierto es que Rails es un framework para hacer aplicaciones que, digamos, no es un poco la tendencia actual. La tendencia actual son aplicaciones que se llaman progresivas o single page application, donde uno tiene una API y después tiene un frontend que generalmente se desarrolla en JavaScript. Eso es un poco la tendencia hoy en día. En esa tendencia, Rails como que le sobran partes. ¿Por qué? Porque lo que no vamos a usar mucho son las vistas. Lo que vamos a usar es mucho lo que se conoce como Rails API, que me permite implementar APIs y devolver JSONs y no usar nada de las vistas HTML porque no tienen sentido. Pero depende de lo que quiero hacer, está bueno o no esto que estoy diciendo. Si uno quiere salir rápido, el tema de scaffolding es muy cómodo. Y mirando gemas y mirando librerías, a veces tengo muy poco que hacer para programar, porque la lógica de negocio se reduce a 2 o 3 modelos que tienen que tener una vista asociada. Y todo lo que son AVM, si no lo quiero hacer, y no me gusta tampoco usar scaffolding, porque tengo que programar, hay una gema muy interesante que se llamaba, sigue estando, Rails Admin, yo hace mucho no codifico, pero está, que era más magia sobre la magia. Es esto que está acá. Lo que pasa es que no sé si lo soporta. A ver hasta que cuando tú actúes. Sí, está vigente esto. Acá está la documentación. ¿Para qué me sirve esto? A ver si acá tenemos una live demo. Lo que me resuelve es esto que están viendo. Lo que están viendo es me arma como una especie de AVM para todo lo que yo quiera, pero mucho mejor que con un scaffold, porque ya están viendo la vista que es mucho mejor, ¿sí? Tengo acá el dashboard, donde acá tengo los modelos. Entonces, por ejemplo, vamos a Balls y acá puedo decir que es parecido a un PHP MediaAdmin, si quieren ver. Bueno, acá evidentemente en la demo no anda muy bien, pero leyendo lo que voy con esto, que les puede llegar a parecer útil. A ver si me lo creo. O falló porque no anda la base. No creo nada. Pero tenemos el listado, podemos agregar, nos permite exportar. Fíjense que te permite exportar a CSV. Te permite ver el histórico de acciones. Entonces, agrega una funcionalidad de AVM mucho más simple que con Scaffold. Obviamente que hay que aprender la gema, porque la gema tampoco es que es simple. Ya vimos que con esto de Rails Admin tenés que leerte el manual, pero cuando lo aprendes, lo que terminás resolviendo es bastante sin hacer mucho. Y tal vez tenés que hacer una API para después hacer tu aplicación, como dijimos, con, con React o con Vue.js, con lo que sea. Pero acá tenés una parte que te la puede resolver tranquilamente esta gema, donde tenés todo este manual que es un montón para aprender bastante acerca de cómo no programar nada uno y que haga todo esta gema con 2 o 3 configuraciones que uno termina seteando en los modelos. Así que se las dejo para que la vean. Respecto a cómo probar la materia final, ustedes ya saben que cursando la materia, aprobando el trabajo práctico, este integrador que planteamos de la práctica, ustedes ya tienen un 6. Conmigo, la aprobación de la materia se hace con un trabajo final que no lo propongo yo, lo proponen ustedes. ¿Y por qué yo me desligo de esa responsabilidad? Porque me parece que es mucho mejor que ustedes propongan lo que tengan que hacer, tal vez para otro trabajo de la facultad, tal vez para un trabajo real de ustedes, o tal vez porque están trabajando en una empresa que ya usan Ruby on Rails y me quieren mostrar cómo están trabajando, y calificarlos en base a algo que realmente les sirva a ustedes más allá de la nota que van a adquirir acá. Obviamente que si no se les ocurre nada, podemos pensar algo de forma conjunta, pero no quisiera poner un enunciado que sea compartido para todos, sino que sea más personalizado.
Respecto a lo que es contribución en software libre, también es otro desafío que les ofrezco a aquellos que quieran buscar alguna gema, buscar issues en Rails o en gemas usadas por Rails y solucionar y contribuir de alguna forma, incluso hasta con documentación, bienvenido, también califica como nota final. Así que uno lo que trata de hacer es que ustedes se familiaricen más con lo que es las buenas prácticas de desarrollo desde la perspectiva de Rails, obviamente, pero muchos de los conceptos que explicamos en la materia aplican también a otros lenguajes y frameworks, dado que, digamos, que las buenas prácticas casi que son ortogonales, digamos, a lo que es el framework en sí. Por lo tanto, acá yo, salvo que ustedes tengan una consulta, daría por finalizada la materia. Y me quedo un ratito por si quieren preguntar algo. Bueno.